La crianza de los hijos dentro de un ambiente religioso no es garantía de una vida bendecida. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión 66. Kimberly, dime, ¿alguna vez perdiste una oportunidad? Ni me lo digas, David, más de una de hecho. ¿Y cómo te sentiste? Totalmente frustrada y arrepentida de haberlas dejado ir. Creo que ese es un sentimiento compartido por todos. ¿Y tú que nos escuchas? ¿Qué haces con las oportunidades que tienes? Y ya que hablamos de oportunidades, les ofrezco esta frase para pensar. Muchos no pudieron cuando debían porque no quisieron cuando podían. Viene con acertijo, ¿la puedes repetir? ¿Cómo no? Muchos no pudieron cuando debían porque no quisieron cuando podían. Bien, para entender mejor cómo se aplica una oportunidad perdida, quédate con nosotros y no te pierdas ni un solo detalle de nuestra Misión 66 de hoy. Recapitulemos para empezar. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el primer capítulo de Primera de Samuel? Sí, vimos que Dios bendijo a Ana con su primer hijo llamado Samuel. Bien, pero ¿qué tenía de particular la situación de Ana? Es que era estéril, Johnny, y en aquella época era una tragedia para una mujer no tener hijos. Sí, y encima la otra esposa del Cana la mortificaba constantemente por ello. Era una actitud muy cruel y Ana sufría indeciblemente. Pero Dios hizo realidad lo que humanamente no era posible, tornando el dolor en un canto de alegría. Veamos cómo abre el capítulo 2. Dice el escritor que Ana elevó una oración de gratitud y alegría diciendo: «En ti, Señor, mi corazón se regocija, y también en tu nombre mi fuerza es mayor». Además, agrega cosas muy importantes que revelan quién es Dios y lo que Él hace. El versículo 2 nos dice: «Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro». Fue una explosión de gozo, pero no solo eso. Ana expresa principios teológicos muy bien comprendidos. Sí, lo reconoce como Señor, destaca su santidad, su poder, su omnisciencia. También como creador, y lo presenta como el juez de toda la humanidad. Impresionante el conocimiento y la conciencia doctrinal de Ana, Johnny. Y la capacidad poética para expresarlo. Y allí me afirmo yo también, porque ¿cuántas veces se ha dicho que la Biblia y el cristianismo denigra y pone en segundo plano a la mujer? Pues aquí tenemos una que bien podría darle lecciones a más de un varón. Picante observación, Kimberly. Y yo diría también que tenía mayor sensibilidad emocional y espiritual que el propio sacerdote Elí, que dejaba mucho que desear. Veamos algunas frases más de este canto. Sí, ella dice: los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos y la mujer fecunda ahora desfallece. Esa última frase suena a un tirón de orejas a quien se burlaba de ella y se jactaba de su prole. ¿Cómo sigue? Dice: «El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes». Ana describe que Dios es el Dios grandioso que hace lo que le place. Él escoge y rechaza, bendice a los humildes. Él es aquel capaz de dar y quitar la vida. Y el texto sigue. Sí, señala que del Señor son las bases de la tierra. Sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra. Otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. Tremenda oración. Sin duda alguna.
Pero después de esta declaración, que se presenta como un canto, resaltando el poder grandioso de Dios y su capacidad de restaurar al necesitado, de bendecir a la mujer estéril, el texto da un giro y nos habla de Elí y de su familia. Y vemos a los corruptos hijos de Elí. Les daba igual el Señor, y cuando los deberes sacerdotales tenían que cumplirse, demostraban una total falta de respeto. Fíjense lo que ocurría cuando alguien traía un sacrificio. A ver, el texto dice, los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Toda una definición, ¿verdad? Miremos cómo se expresaba esa maldad. Dice el historiador, era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que cuando alguien ofrecía un sacrificio mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Y no solo eso, señala que además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, el sacerdote quiere carne para asar. No quiere carne cocida, sino cruda. Y así ellos quebraban todo el orden de Dios para el culto y los sacrificios. Eran unos atrevidos. Escuchen la falta de vergüenza con que se expresaban. Sí, lo escribe así. Y si la persona le decía, primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía, dámela ahora mismo, de lo contrario, la tomaré por la fuerza. El pecado de ellos era muy grande a la vista del Señor. Por supuesto, estos hombres no tenían ninguna percepción de lo que era la santidad. Así que Dios se enojó bastante por la actitud de esos hijos de Elí. Mientras tanto, el texto contrapone que el niño Samuel iba creciendo junto a Elí, sirviendo ante el Señor, allí en aquel santuario donde los hijos de Elí cometían atrocidades. ¡Qué contraste! Sí, y Elí ya se estaba poniendo mayor. Él sabía de las prácticas de sus hijos e incluso llegó a hablarles y a quejarse de su conducta. Pero estos inmorales, que también abusaban de su posición de autoridad, manteniendo relaciones sexuales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, no lo escucharon. Y como decías, David, por un lado, Samuel crecía en servicio a Dios, mientras que los hijos de Elí iban barranca abajo. Pareciera que fue un buen referente para Samuel, pero pésimo en ejercer autoridad y corrección sobre sus hijos. Increíble paradoja, ¿verdad? Me deja perplejo a lo menos. Más tarde traeremos algunas preguntas para entenderlo mejor, pero ahora el texto presenta un nuevo actor. Sí, llegó un profeta con mensaje de Dios para la casa de Elí, haciéndolo responsable con la siguiente palabra. Le dijo, ¿por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía el pueblo ofrecerme en el tabernáculo? Porque has respetado más a tus hijos que a mí, y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. Por todo esto, el Señor, Dios de Israel, te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian. Luego agregó el profeta, ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Dura esa palabra. El texto dice que Ofni y Finés morirían el mismo día, pero Dios levantaría un sacerdote fiel que haría su voluntad y cumpliría los deseos de Dios. Mientras tanto, el texto nos dice en el capítulo 3 que una noche, cuando ya todos estaban acostados, y el texto destaca que la lámpara de Dios estaba aún encendida, ¿qué sucedió? Sucedió que el Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí. Sí, y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí, porque aún pensaba que Elí lo estaba llamando. Parece un juego de locos, porque Elí negó haber hecho tal cosa una vez más. Así que Samuel regresa
y se acuesta nuevamente. Pero la cosa sigue porque otra vez el texto nos dice que el Señor llamó una vez más a Samuel y él se levanta y va a Elí nuevamente, con lo que Elí le dijo: no te he llamado, hijo mío, vete a dormir. Es interesante que el escritor señala que Samuel nunca había oído la voz de Dios hablándole, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Sí, da para charlar bastante de ello, pero bueno, en esa tercera ocasión que el Señor llamó a Samuel y que él fue a Elí, como que la sensibilidad espiritual de Elí despierta y le permitió darse cuenta de que era el Señor que llamaba al niño. Así que le orientó diciéndole: si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cuando el Señor le habló una vez más a Samuel y él siguió la orientación, el Señor le dijo lo siguiente: voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Dios le anunció el fin de la familia de Elí porque sus hijos se habían vuelto despreciables y Elí no los castigó. Sí, fíjate cómo remata el anuncio. Su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es que pasaron todo límite y Elí recibió llamados de atención y no hizo lo que debía. Tras escuchar este mensaje, Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor y no se atrevía a contarle a Elí la visión. Pero Elí, llamándolo, le pidió que no le escondiera absolutamente nada. Entonces Samuel se lo contó todo. ¿Y cuál fue la reacción de Elí? Dijo lo siguiente: pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Eso sonó como si le hubiera arrojado un balde de agua fría a medianoche. Tuvo que ser muy desagradable. Y qué grandes lecciones para todos quienes tienen la autoridad del liderazgo espiritual de un pueblo o una iglesia, Johnny. Sin duda, pero lo que vemos aquí como lección principal es que Dios sigue teniendo el control de la historia de su pueblo. Los hijos de Elí rechazaron la santidad de Dios y despreciaron completamente aquello que es sagrado. Fueron acumulando la ira de Dios contra sí mismos. Y en cuanto a Elí, Elí se equivocó terriblemente porque le dio más valor a sus hijos que al Señor su Dios, protegiéndolos de manera indebida. Por ello, su familia fue extirpada para siempre de la función sacerdotal. Sus 2 hijos murieron el mismo día conforme el anuncio de la palabra de Dios. Pero mientras Dios rechazaba a tales hombres malos y perversos, surgía una esperanza. Sí, nada toma a Dios desprevenido. Él ya había preparado un nuevo líder comenzando con Ana, aquella sencilla mujer que antes era estéril, quien dedicó a su hijo Samuel, escogido por Dios, para guiar a su pueblo. me llama la atención lo jovencito que Dios comienza con él. Sí, aún anunciándole el juicio sobre su tutor. Hoy diríamos mensaje difícil para que soporte un niño. Pero Dios sabía cómo tratarlo y enseñarle a este jovencito que tenía el temple suficiente, creciendo y aprendiendo las cosas de Dios, que además lo escoge como el último juez, como el profeta por medio de quien revelaría la palabra divina a fin de conducir al pueblo de Israel en medio de las dificultades. La gran verdad es que, a través de las complicaciones de la historia humana en todo su recorrido, Dios siguió siendo soberano, dirigiéndolo todo según su voluntad. Y es que, sin duda alguna, Dios escoge y rechaza, porque como bien sabía el propio Elí, Él es el Señor. Y espero que después de este recorrido tú también reconozcas que Dios es soberano y Él quiere lo mejor para ti. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Solicita el libro Misión Antiguo Testamento y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para información exclusiva de cada misión y lo que estamos haciendo. Dios escoge, Dios rechaza. Es el tema del episodio de hoy y traemos ahora algunas preguntas sobre los capítulos 2 y 3 del primer libro de Samuel. Y esta es la primera, mi estimado Johnny. ¿Cómo es que los hijos de Elí, criados junto al tabernáculo en aquel ambiente de culto,
se volvieron tan perversos y malos. La crianza dentro de un ambiente religioso no es garantía de una vida bendecida, y eso es un desafío muy importante para los padres porque en la medida que te acostumbras a las cosas sagradas, en una manera indebida, las tratas como cualquier cosa común. Así que los hijos de Elí nunca vislumbraron lo sagrado del oficio sacerdotal y cómo se vinculaba con la santidad de Dios. Para ellos, los sacrificios eran simplemente carne asándose al fuego y lo que les interesaba era apoderarse de esa carne para su beneficio personal. Así que fíjate, muchas personas piensan que llevando a sus hijos a la iglesia o estando en el ambiente, por así decirlo, cristiano, ya lo resuelven todo. Ese es un engaño muy grande. Entonces, ¿no tiene valor llevarlos a las actividades de la iglesia, por ejemplo? No, no dije eso. Al contrario, la vida de fe en la iglesia es fundamental. Pero si la persona no abre su corazón, no toma en serio a Dios y no acepta la orientación divina, entra en un proceso incluso peor, porque la palabra que debiera bendecirle termina trayéndole mayor condenación. Fue el caso de los hijos de Elí, que hicieron cosas absurdas e inmorales, teniendo una responsabilidad mayor que los demás. De acuerdo. Ahora, este castigo de Dios para Elí no era demasiado grande para un pobre señor mayor como él, ya que la culpa era de los hijos. ¿Qué tiene que ver Elí con esto? ¿Qué vínculo tiene con todo lo que hacían sus hijos? No hay dudas de que los hijos de Elí eran culpables. Tanto es así que Dios en ningún momento dice, «Ay, pobrecitos, los hijos de Elí lo hicieron sin querer». «Ay, no lo sabían. La responsabilidad es de otra persona». Toda persona es responsable por sus actos y elecciones. Da igual lo que haya motivado esa elección. Tanto es así que Elí tuvo una responsabilidad en esa historia. ¿Por qué? Bueno, porque él cometió el gran error de poner en primer lugar a sus hijos, librándolos de la disciplina oportuna. Para Elí, los hijos iban por delante de Dios. Así que, cuando los hijos cometían sus excesos, él no se lo tomó en serio. Como que aparece disciplinándolos débilmente. Sí, y hablándoles cuando ya era demasiado tarde. Pero fíjense que en realidad su queja fue por lo que el pueblo hablaba de ellos. Miren lo que la gente está hablando de ustedes. Claro. ¿El qué dirán? Y como la reprimenda de Elí no surtió ningún efecto y no tomó medidas disciplinantes, viene la contundente palabra de Dios. ¿Cómo resumirías la lógica de lo que ocurre aquí? La lógica del texto es la siguiente. Elí puso a sus hijos por delante de Dios, honrarles más que a Dios. Por lo tanto, por no haberle dado a Dios el debido lugar, los hijos, que eran su prioridad, sin ningún respeto por la obra de Dios, terminarían perdiendo la propia existencia y aquello que él quiso preservar por su corazón terminó destruyéndose para siempre. Johnny, en el versículo 27 del capítulo 2 aparece un hombre de Dios que fue a ver a Elí. ¿Quién es ese hombre de Dios que aparece aquí? Él llega y habla. ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué autoridad? ¿De dónde viene? Todavía estamos en la época de los jueces. No existía nada que nos diga claramente el lugar de cada cosa. Sabemos que en ese inicio de Samuel existía lo que se llamaba escuela de profetas, un grupo de personas descritas como videntes. Ellos recibían alguna revelación o mensaje de Dios, así que probablemente aquel hombre era una especie de profeta carismático en particular que había recibido una palabra divina y contó con el valor suficiente para entregarla. Parece que eso era una cosa tan común que incluso no se dan detalles al respecto. Tampoco se nos dice su nombre porque no era algo instituido, no era un servicio predefinido. Era más bien un, digamos, profetismo autónomo con un perfil carismático, marcado por grandes emociones y sensaciones fuertes, como veremos a lo largo del primer libro de Samuel. Aquel hombre debió ser alguien que recibió una palabra y se la trajo a Elí. Y como eso era algo muy conocido, el texto no da ninguna señal de que lo que estaba pasando fuera algo extraño. Veamos algo extraño en el capítulo 3, justo en el primer versículo. Dice el texto que en aquel tiempo la palabra del Señor escaseaba. Las visiones no eran frecuentes. ¿Qué era lo que pasaba en particular? Pues sí, eso es verdad. No existía allí una señal. En esa época de los jueces, de grandes intervenciones divinas, escogiendo a una persona para traer su palabra como ocurrió en el pasado. Eso refuerza la teología de que al comienzo de Samuel ya Dios era el Señor de la historia y del tiempo y quien definía cuándo se debía o no se debía hablar. Hay gente, por ejemplo, que quiere exigirle a Dios que haga milagros, que hable, porque si Dios lo hizo antes, lo hará todo el tiempo. Pero eso no es verdad.
Y esto es porque hay momentos diferentes en la historia. Que Dios abriera el Mar Rojo no quiere decir que Él lo abrirá mañana otra vez. Nada más porque tengo el deseo de que pase. Exacto. Así que hay una diferencia muy grande en la manera de operar de Dios en la historia humana. Es verdad que eso fue sorprendente, pero fue porque ya hacía algún tiempo que Dios no hablaba. Es como lo que ocurre entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Existe un período entre los dos testamentos sin ninguna palabra, sin profecía divina, hasta que Dios se manifiesta en Cristo de manera extraordinaria, con muchos poderes, con señales prodigiosas y milagrosas. Ahora, en cuanto a la experiencia de Samuel, el texto dice que él todavía no conocía a Dios. ¿Cómo podemos entender esa frase? ¿Cómo es que Samuel, que ya estaba sirviendo en el templo, no conocía al Señor? Pues bien, el ambiente allí bajo la administración de Elí no era de los mejores. Samuel nunca había visto nada extraordinario. Samuel conocía a Dios, pero no le conocía hablando así de manera tan directa. Así que cuando él escuchó aquello, él pensó en lo que cualquiera hubiera pensado, que alguien lo había llamado. ¿Y cuál era la principal posibilidad? El sacerdote Elí. Así que él se fue a hablar con Elí. En ese sentido, podemos decir que Samuel no conocía al Señor de manera específica con respecto a esa cuestión y no a ninguna otra dimensión. Esta es la realidad. Podríamos incluso hacer una separación entre vida religiosa y vida piadosa. ¿Se puede ir por ahí o no? Así es, una persona que tiene una vida piadosa, que agrada a Dios, no necesariamente depende de una experiencia así. Así que pensemos en esto. Hay mucha gente que ha escuchado cosas extraordinarias y fueron poco piadosas, y gente piadosa que nunca ha visto nada supernatural. Yo a mi corta edad he visto cosas que no le encuentro explicación. ¿Y tú? Déjanos tus comentarios. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hoy aquí en nuestra Misión 66 hemos estudiado los capítulos 2 y 3 de Primera de Samuel. Y nuestro tema de estudio fue Dios escoge y Dios rechaza. Hemos visto cómo los hijos del sacerdote Elí fueron rechazados por Dios debido a su mal comportamiento, lo cual trajo un infortunio sobre la familia y su descendencia. Al mismo tiempo, vemos cómo la bendición de Dios alcanzó a Ana y a su hijo Samuel, que se convirtió en una de las mayores bendiciones de la historia de Israel. ¿Hay alguna lección extraordinaria que debamos poner en práctica en nuestra vida diaria, Johnny? Sí, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. Fíjate que los hijos de Elí tuvieron muchas oportunidades en la vida. Fueron criados conociendo al Señor. Tenían toda la enseñanza en cuanto a Dios y los sacrificios. Su padre era sacerdote. Pero desperdiciaron todas las oportunidades y se convirtieron en hombres malos, por lo que su tiempo se acabó, llegando al momento en el que ya no había oportunidad de recuperación. ¿Será que tú que me escuchas estás en una situación en la que dejas que el tiempo pase sin aprovechar la oportunidad que Dios te da? Samuel escuchó la palabra de Dios e inmediatamente atendió a lo que Dios le dijo y se convirtió en uno de los grandes hombres de Dios del pasado. No te olvides de que nuestro tiempo en este mundo es corto, nuestra vida es limitada y Dios nos dio un tiempo, un momento, una oportunidad que debe ser aprovechada hoy. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. No te la pierdas. Escríbenos y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Nos escribe Lucía. Mi testimonio comienza desde que iniciaron con Misión 66. Tenía muchas confusiones, pero al recibir al Espíritu Santo, quien es mi fiel amigo, las enseñanzas se han vuelto mucho más claras. Agradezco a todos por ser excelentes maestros. Las preguntas que hacen al Pastor Johnny y sus respuestas son de gran bendición. Ahora he podido impartir estudios bíblicos a los niños y el Espíritu Santo se encarga de llenar mi boca cada vez que comparto su palabra.